Bueno, muy buenas noches, ministro. Un placer que hoy nos haya concedido esta entrevista a la agencia de noticias Prensa Latina en vísperas del 62 aniversario de la colaboración médica de Cuba en el mundo, que se comenzó en el año 1963 en Argelia. Conocemos sus antecedentes, usted es un egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina y quién mejor que usted para que nos dé una valoración sobre esa colaboración de 62 años que ha dado Cuba en el mundo. Bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Uno, la experiencia de la colaboración médica cubana en Honduras, 98, que llegó la Brigada Médica Cubana a Honduras. El paso por estas tierras ha sido el alivio más profundo para cargar el dolor de los más pobres, de los más vilipendiados de este país. Y una de las grandes particularidades es que aquí llegaron los cubanos, los médicos cubanos, y se fueron a los lugares de más difícil acceso. Creo que la primera sede de la Brigada Médica Cubana en Honduras fue Las Mosquitas y hondureños. No se fueron a las grandes ciudades, se fueron allí a cargar hombro a hombro el dolor de nuestras madres, nuestras abuelas, y a tratarlas sin asco. Es una de las características que representa a la Brigada Médica Cubana, esa atención integral con calidez y esa capacidad de poder sentir el dolor ajeno y atender a los más humildes con todo el cariño y la apertura del mundo. Eso creemos en este 62 aniversario. Nosotros agradecemos en nombre de nuestro pueblo hondureño la colaboración médica cubana que ha tocado con manos divinas a nuestro pueblo, a nuestros hermanos más necesitados, para darle esa atención integral. Actualmente esa colaboración, ¿cómo nos puede comentar más o menos cómo está esa colaboración médica hoy aquí en Honduras? Bueno, llegó en esta última fase desde el huracán Mitch, ha estado permanente en el país. Hoy tenemos una brigada de más de 100 médicos especialistas en diversas especialidades que no tenemos en el país, atendiendo en todos los hospitales públicos, ¿no? Aquellos hospitales que quizás no tienen esas especialidades, hoy tenemos la posibilidad que nos atiendan especialistas cubanos o subespecialistas cubanos en estos lugares. Hoy, por ejemplo, tenemos un programa insigne de geriatría en el país que está dirigido por ejemplo, INJUPEN y IMPREMA, por ejemplo, COPEN, que tenemos allí médicos geriatras atendiendo a nuestra población de tercera edad, nuestra población jubilada. Hoy pueden tener una atención integral a través de las clínicas de geriatría. Tenemos el trabajo impecable de la Operación Milagro, que había estado en nuestro país por un tiempo, luego en el tiempo de la dictadura se desmanteló. Creo que desaparecieron todos los equipos. Hoy ha regresado, por ejemplo, la Brigada Médica Cubana de Oftalmología. Hoy 3 centros que hacen intervenciones oftalmológicas gratuitas en Colina Santa Bárbara, en Ciguatepeque y ahora en nuestra capital. Tenemos 3 centros que operan de manera gratuita, pterigión y catarata, que están atendiendo, aliviando a nuestra población, que esas cirugías les cuestan miles de lempiras y la gente no tiene la posibilidad de pagarlas. Hoy, a través de este trabajo de la Brigada Médica Cubana en los hospitales oftalmológicos en el país, hoy se pueden hacer esas cirugías de manera gratuita. La población hondureña conoce qué representa esa atención médica especializada, saben el costo que tiene, pues conoce qué representa esa atención oftalmológica, esa atención geriátrica, que ellos antes tenían que buscarlas en otros lados con recursos que no tiene la gente. Ministro, ¿cómo considera usted la campaña, es decir, a partir ya de la nueva administración de Donald Trump y la llegada a la Secretaría de Estado de Estados Unidos de Marco Rubio, un conocido enemigo de Cuba? ¿Cómo ve usted la campaña que han intentado para intentar deslegitimar esta solidaridad y esta colaboración de Cuba, presentando a los médicos cubanos como esclavos de un gobierno? En fin, ¿cómo ve usted eso? A pesar de que, bueno, por ejemplo, ya se han dado con los primeros fracasos en el Caribe,
donde la mayoría de los países caribeños ya han dicho que lo sienten mucho, pero que ellos van a continuar con la colaboración de Cuba. ¿Cómo sería aquí en este caso en Honduras y aquí en América Latina? ¿Cómo ve usted eso? Lo primero, creo que vale la pena decir de que ellos conocen a profundidad el significado del trabajo de la Brigada Médica Cubana. Por eso es la preocupación de construir, cada vez construir y desconstruir narrativas en aras de poder denigrar o poder empañar esa misión tan humana y tan profunda que realiza la Brigada Médica Cubana en el mundo. Eso ha sido, esta campaña la han venido arrastrando. Lo único que hacen es generarle cada vez alguna narrativa distinta. Esta posición de esclavitud, esa campaña surgió en Brasil. Conocen en un contexto histórico de Brasil, que es el país con mayor población negra en el continente, de más de 120 millones de negros, donde el concepto de esclavitud todavía es sangrante por la realidad histórica del país. Generar ese concepto y relacionarlo con la brigada le genera a ellos algún tipo de impacto y lo vienen arrastrando desde mucho tiempo, antes con otras conceptualizaciones y hoy asociándole con el concepto de esclavitud. Nada de eso puede empañar la obra divina de los médicos cubanos en el mundo, tocando y sanando heridas, almas, poniéndose en la posición del paciente. O sea, ningún concepto, por más denigrante que sea, que ellos puedan diseñar y buscarle todo la orientación arquitectónica, su origen antropológico y filosófico, puede golpear la dignidad de la Brigada Médica Cubana. Y el nivel profesional, además, ¿no? Porque además, la calidad científico-técnica de la misma. Además, médicos que han demostrado también en países del primer mundo, como en Italia, en Andorra, en tiempos de la COVID, de la pandemia. Pero la calidad humana de la misma es una calidad impecable. Todo al que han tocado la mano divina de los médicos cubanos en todos los estratos sociales son testigos, pero además ellos son portadores de lo que significa ser tratado por un médico cubano. O sea que yo creo que esos esfuerzos han sido por tiempos ahí y estarán, pero creo que la dignidad del médico cubano ha combatido toda esa falacia y el pueblo también que acompaña ese proceso ha combatido toda esa falacia que van articulando cada vez más y se va destruyendo también y cada vez se vuelve más minúsculo, ¿no? Enfrente de la posición de un pueblo como los pueblos del Caribe, como el pueblo nuestro que está profundamente agradecido con la Brigada Médica Cubana que tanto ayuda nos ha brindado en este país. Bueno, y por último, usted que es un egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿nos pudiera contar brevemente cuáles son sus principales vivencias de haber estudiado medicina en Cuba y qué impresiones tiene de Cuba y sus estudios allí? Cuba como mi segunda tierra, ya. Allí nosotros estudiamos y aprendimos del ejemplo de nuestros profesores. Es algo interesante. Allí estos profesores, desprovistos de cualquier mezquindad, te entregan todo el conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo en todo el proceso de nuestras ciencias básicas, los profesores hacían guardias en la universidad por si no entendías bioquímica, no entendías anatomía, no entendías fisiología. Antes del examen te daban todo el reforzamiento necesario. Yo ahora regresé a La Habana a visitar a la doctora Cardellá, que era mi profesora de bioquímica, con ese amor, con ese cariño especial, ¿no? Y ella me contaba, yo te voy a contar, pero yo en la ELAN trabajé más de 6 años sin salario. El amor de Cardellá que selló en toda una generación de más de 31.000 médicos de más de 105 países del mundo, que es el alcance que han tenido los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hoy que constituyen en embajadores, en aquellos que pueden hablar de la verdad de la Revolución Cubana, que no la leyeron en libritos, sino que la vivieron en carne propia, al lado de un pueblo que tiene dificultades, pero supo compartir con nosotros lo mejor que tienen, o sea, y no lo que les sobra, ¿no? Un concepto de solidaridad difícil de entender en este contexto neoliberal, donde se entrega lo que se sobra,
o lo que ya no te queda. Pero el entender que este concepto de hermandad que debe de globalizarse, ¿no? Ese concepto de solidaridad, de entregar lo mejor que tienes, de compartir lo mejor que tienes, creo que eso es el marco de la esencia, de la enseñanza, de la medicina que aprendimos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Como lo decía el guerrillero heroico, ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más relevante de un médico revolucionario. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias.